Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a concluir básicamente el, el módulo que hemos venido abordando a lo largo de este mes. Básicamente es un mes el que hemos venido abordando esta temática vinculada a la jurisprudencia en materia civil y en materia familiar. Eh, Creo que alguien está con el micrófono encendido. Por favor, les rogaría, por favor, que lo silencien. Doctor Freddy Wakani, por favor. Mil disculpas, doctor, ya lo he silenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, gracias. Bueno, como les decía, ¿no? Básicamente el día de hoy estamos concluyendo ya este módulo relacionado a la jurisprudencia en materia civil y en materia familiar. Como ustedes han podido advertir, a lo largo de este módulo hemos ido analizando los diferentes tópicos que están relacionados a la doctrina del derecho jurisprudencial. Y básicamente, si hacemos una pequeña recapitulación de todos los temas que hemos abordado, pues podrán ustedes notar que hemos hablado sobre la jurisprudencia como una fuente directa del derecho, esto a partir de las diferentes doctrinas precisamente que nos permiten, digamos, analizar este instituto. También habíamos hablado de los sistemas jurídicos anglosajón, el sistema jurídico continental, que nos permiten dar visiones diferentes, ¿no? De lo que se entiende por el tema de la jurisprudencia. Luego hemos ido avanzando un poquito sobre el tema del carácter estático y el carácter dinámico de la jurisprudencia, que creo que es el tema más importante de este módulo, porque precisamente cuando hemos hablado sobre el carácter estático, hemos podido nosotros revisar las diferentes partes que tiene una resolución, en este caso una resolución de un tribunal de ciencia, que precisamente va a establecer los lineamientos jurisprudenciales, ¿no? En ese entendido, cuando hemos analizado el carácter estático de la jurisprudencia, hemos podido advertir sus partes como son el obiter dictum, hemos visto el tema de la ratio decidendi y también el precedente. Luego hemos hablado también sobre el carácter dinámico de la jurisprudencia y en ese entendido pues hemos ido revisando, digamos, cómo se puede establecer el precedente en vigor, ¿no? Y esto a partir de diferentes institutos que comprenden precisamente el derecho jurisprudencial. Entre estos hemos ido revisando, ¿no? El tema de las sentencias eh, precedenciales, las sentencias confirmadoras. Dentro de las sentencias precedenciales habíamos hablado sobre las sentencias fundadoras, las sentencias moduladoras, las sentencias mutadoras, las sentencias sistematizadoras, etcétera. Y luego de eso habíamos abordado también la temática vinculada a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Para luego también hablar un poquito sobre el tema de la aplicación de la jurisprudencia en el tiempo. Y en ese entendido hemos hablado sobre la doctrina del overruling retrospectivo y el overruling prospectivo, ¿no? Y en la última clase, pues, hemos ido abordando un poquito sobre cómo la jurisprudencia se va diseñando en el sistema judicial boliviano. En ese entendido, hemos ido hablando sobre la función judicial y básicamente hemos abordado el tema de la estructura del órgano judicial para poder llegar a lo que es la estructura de los tribunales de ciencia, que nos interesa en este caso el Tribunal de Ciencia en materia ordinaria o dentro de la jurisdicción ordinaria, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Habíamos hablado un poquito sobre la composición de este tribunal y en qué medida, digamos, las resoluciones que emite este tribunal se constituyen en los lineamientos jurisprudenciales y los precedentes que precisamente nos van a servir a nosotros a tiempo de querer aplicar una norma o interpretar una norma en un caso precisamente que tenga, ¿no? Elementos fácticos análogos a los que ya han sido resueltos por estos tribunales de ciencia. El día de hoy, ya para concluir este módulo, vamos a abordar un tema que es muy interesante, que está vinculado básicamente al mecanismo a través del cual precisamente se logra que el Tribunal de Ciencia, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, pueda emitir, ¿no? Sus diferentes lineamientos jurisprudenciales. Estamos hablando concretamente del recurso de casación. ¿Esto por qué? Porque, como les mencionaba, el recurso de casación es el que motiva precisamente
la creación de la jurisprudencia en materia ordinaria, porque es a partir de la interposición de este recurso que el Tribunal Supremo de Justicia va a establecer los lineamientos jurisprudenciales que van a servir de guías precisamente para la labor hermenéutica de los jueces o en todo caso para que los abogados que están en el ejercicio libre puedan pues advertir qué lineamientos se emiten por este Tribunal de Cierre y con ello pues puedan plantear las acciones de acuerdo precisamente a estos lineamientos jurisprudenciales. En ese entendido, dentro de la clase de hoy vamos a abordar algunos tópicos vinculados al tema del recurso de casación. Vamos a hablar un poquito sobre el derecho a la impugnación, luego vamos a hablar sobre el tema de los recursos que existen dentro del proceso civil, que también se aplican a materia familiar. Como ustedes bien saben, en la materia civil siempre ha sido, digamos, la supletoria a todas las materias. Entonces, perdón, creo que alguien quería hablar. Creo que se han equivocado con el micrófono, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Doctor, Entonces, sí, dígame. perdón, va a disculpar, doctor, que lo moleste. Habíamos, Sí, sí, dígame. habíamos sugerido de que entre eso y yo uno, de que nos pueda ampliar el plazo del foro y Y hoy día 20. Yo te dije que en clase íbamos a verlo hoy día. sí, sí, mire, avanzaremos este temita y una vez que lo concluyamos, yo creo que hasta las 9 lo terminamos y podemos ver este tema, ¿no? Desde luego, no se preocupen, se va a ampliar este plazo, no solamente vamos a un poquito definir hasta qué día podemos ampliarlo, ¿ya? Entonces, no se Gracias. preocupen, colegas. Sí, no se preocupen, no es un inconveniente. Como yo les había dicho en una de las clases, en realidad la nota creo que es algo que no va a definir, ¿no? Precisamente el aprendizaje que uno puede adquirir en este tipo de cursos, ¿no? En todo caso es una nota que solamente nos sirve a nosotros para precisamente aprobar, ¿no? El módulo, pero no es algo que tenga que preocuparse a ustedes, así que no se preocupen, compañeros, por ese tema lo vamos a revisar al final de la clase. Bueno. Como les decía, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a abordar también este tema de los diferentes recursos que nos presenta precisamente el Código Procesal Civil o en todo caso el proceso civil, que como les decía también son aplicables a materia familiar, precisamente porque el proceso civil es de aplicación supletoria casi en todas las materias, ¿no? Precisamente está ante la ausencia de algunas regulaciones específicas en algunos procesos, no se acude supletoriamente al Código Procesal Civil. Luego vamos a hablar ya concretamente del recurso de casación y en ese entendido vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que respecta a su naturaleza, a sus características, a los fines y funciones, que es precisamente en la parte donde nos interesa a nosotros cuando hablamos de jurisprudencia. Y vamos a hacer un poquito de alusión a los diferentes lineamientos jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia en relación a las causales de procedencia y de improcedencia del recurso de casación. Entonces, bueno, ya ingresando en materia, como les decía, en esta clase vamos a iniciar hablando un poquito sobre el tema del derecho a la impugnación. Cuando hablamos del derecho a la impugnación, nosotros debemos tomar en cuenta que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, este derecho, que es un derecho fundamental, está consagrado precisamente en el artículo 180, en su parágrafo 2, si no me equivoco, de la Constitución Política de Estado. También la norma especial dentro de la bueno, dentro del sistema judicial, que sería la Ley 025, en su artículo 30, también reconoce este derecho como un derecho para las partes que van a intervenir en un proceso. Y finalmente, el artículo 250, en su parágrafo 1 del Código Procesal Civil, también permite que las partes puedan impugnar las resoluciones, entonces esto precisamente se conoce, ¿no? El derecho a la impugnación. Entonces, estos preceptos jurídicos se encuentran precisamente en la sustanciación de todos los procesos de naturaleza civil y familiar, ya que es a partir precisamente de estas normas que las partes dentro de un proceso pueden solicitar a los juzgadores o a los tribunales superiores, llámese esto tribunales de apelación o tribunales de casación, que se pueda revisar la resolución de un juez o de un tribunal de primera instancia o un tribunal inferior en grado. Entonces, si nosotros tratamos de definir un poquito el tema del derecho a la impugnación, tal vez podemos decir que este derecho básicamente se constituye en una garantía judicial que va a permitir de alguna manera cuestionar las decisiones que están insertas dentro de un acto o una resolución, en este caso judicial, ¿no? ¿Esto por qué? Porque se considera
que esta resolución o esta decisión es lesiva a un derecho o a un interés legítimo de alguna de las partes que intervienen en el proceso. ¿Esto para qué? Para que el Tribunal Superior en grado pueda restablecer o de alguna manera reparar el acto ilegal o la omisión indebida que precisamente en la cual hubiera incurrido el tribunal o el juez de primera instancia. Entonces, en ese entendido, podemos decir que el derecho a la impugnación se materializa a través de los diferentes recursos que nos va a franquear la ley. Lo que hace que precisamente los recursos sean o se constituyan en todo caso en el medio o en el instrumento a través del cual se van a fiscalizar las decisiones que asumen los diferentes jueces y tribunales. Pero no solamente nos permite ello, ¿no? Pues al margen de la fiscalización que permite realizar los recursos, también permiten realizar un control de legalidad de las resoluciones impugnadas. Y es ahí donde precisamente ingresa el recurso de casación. Entonces, a través de estos recursos se puede de alguna manera advertir y corregir los errores en la aplicación de las normas jurídicas y en la valoración de las pruebas que han sido presentadas por las partes. Por eso es que precisamente la teoría nos dice que estos recursos nos permiten hacer esa fiscalización precisamente, ¿no? Y es mucho más importante o más relevante cuando esta fiscalización es realizada por los tribunales de ciencia, porque a través de esta fiscalización van a ellos establecer de alguna manera algunos precedentes jurisprudenciales que se constituyen lineamientos para los tribunales y los jueces inferiores en grado. Entonces, con todo esto, nosotros podemos decir tal vez que el derecho a la impugnación permite de alguna manera, ¿no? La modificación, la revocación o la sustitución de una decisión judicial. Esto cuando se advierta que esta decisión es una decisión lesiva a los derechos o a los intereses legítimos de las partes que intervienen en un proceso. Ahora bien, cuando hablamos de este derecho, al margen del reconocimiento que tenemos en nuestra normativa interna, es decir, en la Constitución, en las leyes que hemos mencionado, también podemos ver que este derecho ha sido reconocido por la normativa internacional, concretamente por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En ese entendido, por ejemplo, tenemos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 8, numeral 2, inciso H, si no me equivoco, en el inciso H, reconoce este derecho a la impugnación. Y básicamente lo que hace es la Corte Interamericana de Derechos Humanos es interpretar este artículo y en su jurisprudencia refiere, ¿no? que el derecho a la impugnación se constituye una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso. ¿Esto para qué? Para permitir, dice, que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o un tribunal distinto y de superior jerarquía al que ha precisamente emitido la decisión cuestionada, ¿no? Entonces, en ese entendido, la Corte también nos dice que el derecho a la impugnación busca básicamente proteger el derecho de defensa en la medida de que este derecho otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que se pueda quedar firme y subsistente una decisión que ha sido adoptada tal vez en base a un procedimiento viciado y que tal vez contiene errores que pueden ocasionar un perjuicio indebido a los intereses de las personas. Entonces, nótese que esta conceptualización también de alguna manera ha sido rescatada por las definiciones que habíamos dado hace un momento, ¿no? Que precisamente están vinculadas al hecho de que lo que busca el derecho a la impugnación es establecer de alguna manera los derechos que hubieran sido vulnerados a través de una resolución judicial. En ese entendido, en nuestra jurisprudencia también, en el caso boliviano ya, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, también ha tratado de definir este derecho. Concretamente, si nos ponemos a revisar la sentencia constitucional plurinacional 1853, quebrado 2013, del 29 de octubre, vamos a poder ver que el Tribunal Constitucional define a este derecho como un derecho de defensa contra las decisiones del órgano judicial o del órgano jurisdiccional, también nos dice. Pero aclara que para que se pueda interponer cualquier recurso, se debe cumplir previamente requisitos, ¿no? Por ejemplo, uno de los requisitos que resalta el Tribunal Constitucional es la existencia de un gravamen o de un perjuicio que debe ser idóneo, dice, y que debe interponerse ante una autoridad competente. Entonces, en este caso ya el Tribunal Constitucional, al margen de descartar este concepto de la Corte Interamericana cuando habla sobre
el tema de que el derecho a la impugnación buscas establecer un derecho o de alguna manera corregir un error, también señala que para que pueda dar esta situación, pues el justiciable o en todo caso el recusante tiene que de alguna manera justificar, ¿no? Que existe, o más bien acreditar la existencia de un gravamen o de un perjuicio real. Y este es un requisito que obviamente se aplica en todos los recursos, también en materia ordinaria, ¿no? Entonces, finalmente, respecto a este derecho, también el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido algunos pronunciamientos. En este caso tenemos el Auto Supremo 4884, quebrado 2012, del 13 de diciembre, que establece que básicamente que el derecho a la impugnación también lo llama derecho a la segunda instancia. Dice, no se materializa simplemente con la interposición del recurso, sino que en realidad el mismo, es decir, el derecho a la impugnación logra, dice, su objetivo con la respuesta que le da el Tribunal de Alzada respecto a los motivos que van a fundar la impugnación. Además, dice, y hace notar esto de manera hace resaltar el hecho de que dice que que la respuesta que le otorga el Tribunal de Alzada debe estar debidamente fundamentada. Entonces, si se dan cuenta cómo la jurisprudencia va configurando este derecho, ¿no? La Corte Interamericana primero refería que este derecho de impugnación busca restablecer de alguna manera una situación jurídica que se ha visto tal vez lesionada por una decisión judicial. A esto el Tribunal Constitucional le añade un elemento y dice que ya, si bien es este el objetivo del derecho de impugnación, el justiciable para poder ser atendido, digamos, con sus recursos, debe justificar de alguna manera la existencia de un gravamen o de un perjuicio, dice, que se le hubiera ocasionado por esta resolución. Y a esto el Tribunal Supremo de Justicia nos añade un elemento más y nos dice, ¿no? Que no solamente el derecho a la impugnación se logra con la mera interposición del recurso, sino también con la respuesta que le da el tribunal, en este caso el Tribunal de Alzada, pero que además esta respuesta, dice, debe ser debidamente fundamentada y motivada, porque de lo contrario, pues se va a seguir lesionando este derecho. Entonces, nótese cómo la jurisprudencia de alguna manera va configurando este derecho. Por eso precisamente, no la importancia tal vez de este módulo, cuando nosotros en esta maestría, digamos, queremos un poquito ver, digamos, el por qué, digamos, estudiamos a la jurisprudencia como una de las instituciones, ¿no? Que son precisamente relevantes para poder entender tal vez todo el marco que involucra, ¿no? A los diferentes institutos del derecho civil en este caso, ¿no? Y desde luego el derecho a la impugnación también está, pues, dentro del presente, está presente dentro de los institutos que están regulados por nuestro Código Procesal Civil, ¿no? Bueno. Ahora, el derecho a la impugnación, desde luego, como todos los derechos que están configurados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, también tiene limitaciones, ¿no? Podemos decir que este derecho en realidad no tiene un valor absoluto, ya que al igual que todos los derechos que, como les decía, están reconocidos en la Constitución, el derecho a la impugnación no precisamente implica una potestad ilimitada que le pueda atribuir al litigante la posibilidad de impugnar cualquier resolución que él considere como gravosa a sus intereses. Tampoco el litigante, con base en este derecho, es decir, con base en el derecho a la impugnación, puede plantear cualquier recurso. No lo puede plantear en cualquier tiempo, en cualquier forma, ya que este derecho debe estar precisamente, o se debe ejercer dentro del marco de los límites y las condiciones que establece la ley. Por eso es precisamente que al momento de plantearse uno de los recursos que nos reconoce la ley, se debe considerar todos los requisitos que exige la ley para que precisamente este recurso pueda ser atendido. Pero también este tema ha sido roto de alguna manera, ¿no? Estas exigencias formales que nos exige la ley, la jurisprudencia también las ha roto en algún momento, y esto con base a los principios que nos arroja el derecho internacional de los derechos humanos, básicamente con el principio pro actione. Por ejemplo, ahí tenemos el Auto Supremo número 301, quebrado 2018, del 26 de abril, que nos hace referencia al principio pro actione para de alguna manera garantizar a todas las personas el acceso a los recursos. Y esto desechando de alguna manera todos los rigorismos o los formalismos excesivos que tal vez la ley precisamente exige a tiempo de plantearse un recurso.
Entonces, lo que nos hace básicamente, nos dice básicamente este auto supremo es que si bien la ley nos exige determinadas condiciones para poder plantear un recurso, pues en algunos puntos de este plan, del planteamiento del recurso, se tiene que romper tal vez estos formalismos para atender precisamente y garantizar el derecho de acceso a los recursos en base al principio pro actione y pues atender tal vez este recurso porque más adelante lo vamos a ver, esto en materia ya del recurso de casación, que una de las finalidades que tiene este recurso es precisamente el garantizar la justicia, ¿no? Es una de las funciones llamada la función diquelógica, que nos habla sobre el tema de que el recurso de casación busca materializar el derecho a la justicia. Entonces, básicamente, este auto supremo 301 quebrado 2018, pues, proclamando tal vez de alguna manera estos fines o funciones del recurso de casación, pues, rompe estos rigorismos que exige la ley para poder atender algunos, bueno, atender el recurso en todo caso, ¿no? Y concretamente, si nos vamos a la práctica, estos rigorismos normalmente se rompen en el tema de la carga argumentativa. Como más adelante vamos a ver, el recurso de casación tiene una característica y es que es un recurso formal que nos exige a nosotros el cumplimiento de ciertas condiciones, en todo caso, el hecho de invocar ciertas causales que están establecidas en el Código Procesal Civil para que el Tribunal de Casación pueda admitirlas. Entonces, normalmente en una vieja práctica, cuando no se cumplían con estas causales y que están establecidas en el Código Procesal Civil, el Tribunal de Casación lo que hacía era declarar improcedente el recurso porque no se hubiera de alguna manera invocado estas causales, ¿no? Pero precisamente por ello es que este auto supremo, el 301 quebrado 2018, dice que estos rigorismos no deberían ser tan exigentes, ¿no? Porque hay casos en los que lo que amerita en realidad es hacer justicia, ¿no? Y obviamente ahí es donde tal vez ingresa, ¿no? Es obviamente ya viendo el tema de la verdad material y tantas cuestiones que se analizan a tiempo de resolver un recurso de casación. Bueno, una vez que hemos entendido y hemos comprendido tal vez el alcance del derecho a la impugnación, creo que es pertinente adentrarnos un poquito a los diferentes recursos que nos reconoce la normativa procesal civil, que como les había dicho al iniciar la clase, también son aplicables, ¿no?, al proceso familiar, porque desde luego son nomás similares en todo caso, ¿no? Alguna excepción como el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, que no está reconocido en el proceso familiar, pero que también en la jurisprudencia se ha regulado y se ha indicado que sí puede proceder en materia familiar. Pero ya ese es otro tema, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los recursos que están reconocidos en la normativa procesal civil y en la normativa procesal familiar, es preciso entender primero que los recursos de impugnación, como lo habíamos dicho hace un momento, son mecanismos procesales que están destinados a lograr la revisión de una resolución, que esto a criterio de las partes o de los terceros que también pueden plantear cuando estén legitimados, esta resolución de alguna manera afecta, ¿no? Algunos derechos porque precisamente existen algunos vicios o algunos errores en la forma o en el fondo. Entonces, esto significa que un recurso básicamente tiene por finalidad que la resolución impugnada sea normalmente es revocada, ¿no? Pero también se puede buscar también que esta vez sea anulada, ¿no? Esto por una autoridad que, como nos habíamos indicado hace un momento, una autoridad superior y distinta a la que ha emitido la resolución impugnada, esto con excepto también, con excepción del recurso de reposición, ¿no? Que es resuelto por la misma autoridad. Entonces, dicho en otros términos, los recursos son medios de impugnación destinados a cuestionar las decisiones judiciales, esto con la finalidad de que los mismos sean revocados o anulados. Entonces, nótese el vínculo, ¿no?, que existe entre el recurso y el derecho a la impugnación, pues es precisamente este instrumento procesal, es decir, el recurso, el que permite el ejercicio del derecho a la impugnación. Y con esto precisamente se busca, como se había indicado, subsanar los errores en los cuales hubiera incurrido una autoridad jurisdiccional y desde luego pues de establecer algunos derechos que se hubieran tal vez conculcado. Pero esta actividad, como les decía hace un momento, no precisamente se puede hacer al azar o no se la puede dejar al arbitrio de las partes procesales. Y por eso es que es necesario tal vez entender un poquito, digamos, cuáles son las normas que regulan estos recursos o los principios en todo caso que van a regular estos recursos, ¿no? A ver, si hablamos en teoría general de los recursos, encontramos algunos principios. Por ejemplo, aquí tenemos al principio de recusibilidad. El principio de recusibilidad
Eh, básicamente, a ver, ¿cómo les explico esto? Implica, este principio implica básicamente que si bien la norma procesal permite que las partes procesales puedan plantear un recurso de casación, perdón, un recurso cualquiera sea este, entonces siempre existe un límite para que se pueda plantear este recurso. Y es más, existen algunos tipos de condicionamientos al derecho a la impugnación que, como se habías dicho hace un momento, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un límite para el tema de las recusibilidades, el que está establecido en el artículo, si no me equivoco, 359 del Código Procesal Civil, cuando nos dice, ¿no?, que las resoluciones que rechacen las tercerías, si no me equivoco, o la intervención de terceros, solo es apelable en el efecto devolutivo. Entonces, ¿esto qué quiere decirnos, no? Que en este tema de las resoluciones que resuelven el rechazo, o más bien que deciden el rechazo de una tercería o la intervención de un tercero, solamente pueden ser apeladas en efecto devolutivo y no existe una posibilidad de la apelación en efecto suspensivo. Y aquí se trata estas resoluciones de las tercerías, cuando se las rechaza, no se tratan de resoluciones definitivas, entonces, por lo tanto, solamente pueden ser apeladas en efecto devolutivo. Entonces, si se dan cuenta, el principio de recusibilidad básicamente está vinculado a los límites que puede establecer la ley para precisamente ejercer este derecho que es el derecho a la impugnación. Otro ejemplo que podemos encontrar, por ejemplo, sobre este principio es el que está establecido en el artículo 372 del Código Procesal Civil, que nos restringe, por ejemplo, el recurso de casación en los procesos extraordinarios. Entonces, si se dan cuenta, ahí también existe una limitante en el ejercicio del derecho a la impugnación, porque ya el código de alguna manera dice que este recurso, perdón, si bien este derecho se puede ejercer en cualquier tiempo, en cualquier proceso, siempre van a existir limitantes dependiendo la naturaleza de los institutos, de las resoluciones o en todo caso, de los procesos en los cuales se quiera plantear un recurso, ¿no? Y como les digo, este ejemplo del artículo 372 del Código Procesal Civil es un muy buen ejemplo porque definitivamente, digamos, no permite que un justiciable pueda plantear un recurso de casación en un proceso extraordinario. Lo mismo también acontecería, por ejemplo, en un proceso monitorio o en un proceso ejecutivo, ¿no? Donde desde luego no existe la posibilidad de plantear un recurso de casación. Entonces, nótese que ahí, a partir de este principio de recursividad, existen ciertos límites que desde luego van a, de alguna manera, regular la actividad recursiva, ¿no? Entonces, no precisamente por el hecho de que exista un derecho que está consagrado en la Constitución Política del Estado y también en los instrumentos internacionales, el justiciable puede pues hacer arbitrio o un uso arbitrario de este derecho, ¿no? Otro de los principios que encontramos precisamente que van a regular también la actividad recursiva es el principio de legalidad. Según este principio, dice, ¿no? Y también está muy abocado al anterior principio, dice, todos los recursos, dice, deben estar regulados por la ley. Entonces, ¿esto qué implica? Que el recusente, una vez que has revisado la norma, sabe, dice, ya cuándo debes recurrir, cómo debes recurrir, contra qué resoluciones puedes recurrir y qué tipo de recurso va a ser el idóneo para precisamente la restitución de su derecho. Entonces, en otros términos, lo que nos dice el principio de legalidad básicamente es que la actividad recursiva no puede ser arbitraria y se encuentra sujeta precisamente a los condicionamientos que establece la ley, ¿no? Es básicamente se debe enmarcar, la actividad recursiva se debe enmarcar en lo que establece la ley. Luego tenemos al principio de especialidad. También en este principio básicamente nos dice que eh, ningún recurso se asemeja a otro. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los recursos que están reconocidos en nuestra normativa procesal civil tienen diferente naturaleza y diferente finalidad, porque precisamente cada uno ha sido diseñado para atender determinadas circunstancias procesales, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos encontrar lo que está establecido en el artículo 258 del Código Procesal Civil, que nos dice que las providencias de mero trámite
solamente pueden ser impugnadas por el recurso de reposición. Entonces, si se dan cuenta, ya existe un mecanismo procesal establecido por la norma para poder impugnar, en este caso, a las providencias de mero trámite. Entonces, ya existe una especialidad, digámoslo así, de un recurso para atender determinada situación procesal. En este caso, el recurso de reposición, que será precisamente el instrumento idóneo para poder impugnar el tema de los providencias de mero trámite, ¿no? Finalmente, otro principio que encontramos que regula el tema de la actividad recursiva es el principio de unicidad. Ahora, en virtud de este principio, nosotros podemos decir que la ley, de alguna manera, permite por veces el uso alternativo de más de un recurso. Es decir, que se pueden utilizar tal vez dos recursos en un mismo planteamiento. Y esto es lo que acontece normalmente en materia civil cuando se habla, por ejemplo, del recurso de reposición bajo alternativa de apelación. Entonces, con base a este principio de unicidad, dice el justiciable puede plantear más de un recurso, pero esto bajo la alternativa, ¿no? O sea, bajo la alternativa de que uno deje de que si uno no es precisamente atendido, pues, o en todo caso es rechazado, pues el otro recurso puede ser tal vez el mecanismo a través del cual se pueda atender precisamente la denuncia, el cuestionamiento o el reclamo que se plantea en sus recursos, ¿no? Y como les digo, el ejemplo más claro de esto es el recurso de reposición bajo alternativa de apelación. Bueno, entonces son todos estos principios los que regulan de alguna manera la actividad recursiva. Y bueno, entonces, como les decía, nosotros cuando nos toque asumir tal vez el rol de jueces, tenemos que tomar en cuenta todos estos principios precisamente a tiempo de que revisemos tal vez un recurso que nos toque atender a nosotros como tal vez como un tribunal de revisión o en todo caso como un tribunal de primera instancia que tenga que revisar tal vez un recurso de reposición y esas cuestiones, ¿no? Y lo mismo, desde luego, acontecerá con los abogados que quieran plantear un recurso para impugnar una determinada resolución, ¿no? Luego tenemos que la actividad recursiva también tiene algunos presupuestos y algunas características propias de los recursos, ¿no? Entonces, sobre este tema, tal vez podemos decir que entre los principales presupuestos para ejercer la actividad recursiva están, por ejemplo, el tema de la legitimación para recurrir. Este tópico básicamente implica una potestad, ¿no? Una potestad para plantear los diferentes recursos que están establecidos en la ley. Y sobre este tema, básicamente el artículo 251 señala, ¿no? Perdón, el artículo 251 del Código Procesal Civil nos señala que las partes, cualquiera de las partes de un proceso puede recurrir, ¿no? Contra una resolución. Incluso le otorga la posibilidad de recurrir a los terceros, siempre y cuando esté acreditado su interés legítimo para recurrir, ¿no? Entonces, desde luego, el único requisito tal vez para poder tener legitimación para recurrir, en este caso, es el tema de la acreditación del agravio o del perjuicio, porque en todo caso eso va a acreditar que el recurrente tenga precisamente una legitimación, porque se supone que está actuando en defensa de un derecho propio. Entonces, la importancia del agravio o del perjuicio dentro del recurso como una carga argumentativa es pues muy importante, porque es precisamente a partir de esto que se va a también observar un poco el tema de la legitimación para recurrir. Y esto normalmente se revisa más en materia del recurso de casación, porque incluso la jurisprudencia ordinaria pues ha establecido ciertas causales de improcedencia creadas por la jurisprudencia, donde establecen que el tema de la falta de legitimación para recurrir constituye una causal para declarar improcedente un recurso de casación. Entonces, es muy importante este tema de la legitimación para recurrir, ¿no? Porque no precisamente cualquiera puede recurrir. Si bien el Código Procesal Civil nos permite que las partes y los terceros puedan presentar los recursos reconocidos en el Código, pues se tiene que acreditar de alguna manera ese interés legítimo para precisamente plantear este recurso. Otro presupuesto que nos exige la actividad recursiva es el cumplimiento de los plazos, ¿no? Entonces, como bien nosotros sabemos, pues cada recurso cuenta con un plazo específico para ser planteado ante la autoridad jurisdiccional. Entonces, por lo tanto, el hecho de no cumplirse con los plazos que nos establece la ley va a involucrar nomás que el recurso sea rechazado o en todo caso sea declarado inadmisible, ¿no? También en la actividad recursiva debe considerarse el tema de la competencia
de la autoridad ante la cual se va a presentar el recurso. Esto quiere decir que el recurso no puede ser presentado ante cualquier autoridad, ya que previo a su interposición precisamente se debe observar la competencia de la autoridad que va a revisar el recurso y se debe observar que éste sea competente precisamente para resolver y revisar este recurso. Un ejemplo de esto se daría, no sé, mira, por ejemplo, si nosotros queremos presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia, desde luego el tribunal nos los va a rechazar porque el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para resolver recursos de apelación. O lo mismo acontecería en contrario sensu si nosotros presentamos un recurso de casación ante el ante las salas de los tribunales departamentales, entonces desde luego ellos tampoco tienen competencia para resolver estos recursos, ¿no? Entonces es muy importante cuando nosotros hablamos de la actividad recursiva, pues tomar en cuenta el tema de la competencia de la autoridad ante la cual se va a recurrir, porque de lo contrario esto involucraría pues que nuestro recurso sea rechazado. Otro presupuesto que se debe considerar dentro de la actividad recursiva es la naturaleza de la resolución que se va a impugnar. Como bien nosotros hemos ejemplificado hace unos momentos, el tema de la elección del recurso influye mucho, ¿no? A tiempo de impugnar una resolución. O sea, nosotros no podemos utilizar cualquier recurso para impugnar cualquier resolución. Siempre nosotros debemos ver la idoneidad del recurso para precisamente impugnar una determinada resolución. Un ejemplo de esto, no sé, se me ocurre, no podemos nosotros plantear un recurso de apelación contra no sé, contra una providencia de mero trámite, ¿no? No podemos presentar, no sé, un recurso de compulsa, por ejemplo, ante un auto de vista que resuelve el fondo de un proceso. Entonces, tenemos nosotros que ver la idoneidad precisamente del recurso y la naturaleza de la resolución que se está impugnando, porque precisamente a partir de la naturaleza de estas resoluciones que se va a precisamente establecer cuál es el recurso más idóneo para impugnar esta resolución. Ahora, entre las características de la actividad recursiva, tal vez podemos hacer notar primero que siempre tiene que existir una resolución previa, no es un requisito sin el cual no se va a poder plantear un recurso. ¿Esto qué quiere decir? Que para que un recurso sea planteado, siempre debe existir una resolución previa. Porque de tratarse simplemente de una actuación judicial que no va a generar, digamos, algún agravio o algún perjuicio real a las partes, no, obviamente no va a poder ser revertido este tema con un recurso, ¿no? Va a existir otros mecanismos procesales. A ver, hay un ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos plantear un recurso de apelación contra, no sé, una notificación que tiene vicios, digamos. Para eso están, por ejemplo, el tema de los incidentes. Entonces, ya la normativa, pues, a nosotros nos provee, ¿no? De los mecanismos procesales, precisamente para refutar algunas cuestiones que nos puedan afectar en nuestros derechos. Los recursos están específicamente diseñados para impugnar resoluciones. Y los otros actuados procesales, pues, se impugnarán o se refutarán o se cuestionarán a través de otro tipo de mecanismos como les había dicho tal vez en el tema de las notificaciones, pues, con un incidente, ¿no? Entonces, como les decía, es un requisito, es una característica, ¿no? De la actividad recursiva, la existencia previa siempre de una resolución, ¿no? Para que pueda ser planteado un recurso. Otra característica es que siempre debe existir una declaración expresa de voluntad. ¿Esto qué implica, no? Esto implica que el recurso básicamente constituye una declaración de la parte de la parte que va a impugnar. ¿Por qué? Porque los recursos o la actividad recursiva está estrechamente ligada al principio dispositivo. Entonces, esto significa que el recurso es un mecanismo procesal que se activa precisamente a partir de la facultad o de la potestad que tienen las partes para poner en movimiento el aparato jurisdiccional y en esa medida solicitar la revisión de una resolución judicial. Ahora, esto dicho en otros términos, pues el juez no puede de oficio promover un recurso, ya que precisamente esta tarea le corresponde a las partes. Básicamente nace de la voluntad de la parte el poder plantear un recurso y nosotros, o en todo caso los que ejercen la actividad jurisdiccional, pues no pueden promover no sé, pues la activación de un recurso, ¿no? Entonces, ahí nótese también que otra característica de la actividad recursiva es esa, ¿no? La existencia previa de una declaración expresa
por parte de, de los sujetos que van a precisamente plantear un recurso en cualquiera sea este, ¿no? Que está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, otra característica que podemos resaltar es que la resolución que se impugna no debe tener la autoridad de cosa juzgada, ¿no? Desde luego, si ya tuviera autoridad de cosa juzgada, el único mecanismo tal vez admisible para poder refutar esta resolución sería el recurso extraordinario de revisión de sentencia, que en el tema del proceso civil está en el artículo 284. Y básicamente este recurso pues exige, ¿no? El cumplimiento de una serie de presupuestos para poder ser admitido, ¿no? Entonces, pero lo común, digamos, si hablamos de los recursos ordinarios, ninguno de estos recursos va a poder ser planteado cuando exista una resolución que ya tenga la autoridad de cosa juzgada, ¿no? Entonces, son elementos que debemos de tomar en cuenta nosotros, características que debemos de tomar en cuenta cuando ejercemos la actividad recursiva. Bueno, entonces como hasta aquí hemos avanzado con el tema de la actividad recursiva, pues ahora vamos a adentrarnos ya de plano al tema de los diferentes recursos que nos provee a nosotros la normativa procesal civil y la normativa familiar. Básicamente, conforme está establecido en el Código Procesal Civil, podemos encontrar, creo si no me equivoco, cuatro o cinco recursos. Entre estos tenemos, en principio, al recurso de reposición. El recurso de reposición, si no me equivoco, que está regulado por el artículo 253 del Código Procesal Civil, está diseñado para cuestionar o para impugnar las providencias y los autos interlocutorios. Esto con el objeto o con el objetivo de que la autoridad judicial o autoridad jurisdiccional que ha emitido este proveído o este auto interlocutorio advierta de alguna manera su error y pues advertido de este error la pueda modificar o la deje sin efecto, ¿no? O en todo caso la anule. Entonces, este recurso básicamente puede ser presentado en cualquier momento porque como es un recurso que está diseñado para impugnar providencias y autos interlocutorios, llamémoslos simples, entonces se puede plantear incluso en ejecución de sentencia, siempre y cuando obviamente la resolución, la naturaleza, perdón, de la resolución lo permita, ¿no? En lo que respecta al plazo de este recurso, tenemos que el Código Procesal Civil señala que el plazo es de 3 días, esto a partir de la notificación con la providencia o el auto interlocutorio, pero también este recurso puede ser planteado de manera verbal, esto durante el desarrollo de una de las audiencias que están establecidas para los diferentes procesos dentro del Código Procesal Civil, ¿no? Por otra parte, tenemos el recurso de apelación. El recurso de apelación básicamente es un recurso ordinario que está concedido en favor de las partes que quieren impugnar en una resolución porque a su criterio esta resolución le ha generado un agravio. Y ahí es donde nace, ¿no? Este término de agravio precisamente porque ya el mismo Código Procesal Civil regula, ¿no? Este tema de la existencia del agravio para el planteamiento del recurso de apelación como una condicionante precisamente para que este recurso pueda ser admitido, porque en el caso de que no exista un agravio concretamente planteado en el recurso de apelación, el Tribunal de Apelación tiene la posibilidad de declarar la inadmisibilidad de este recurso. Y desde luego la finalidad que tiene el recurso de apelación es obviamente que el Tribunal Superior pues modifique, básicamente revocando o anulando la decisión que es apelada, ¿no? Entonces, por su naturaleza, este recurso solamente va a proceder contra las resoluciones definitivas, es decir, los autos definitivos, y también las sentencias, y algunas otras resoluciones que estén expresamente establecidas en la ley, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que desde luego el recurso de apelación no va a proceder contra las providencias de mero trámite, ¿no? En lo que respecta a su plazo, podemos decir que el recurso de apelación tiene un plazo de 10 días para poder ser planteado por la parte que precisamente considere lesionada sus derechos, ¿no? Luego tenemos el recurso de casación, que es el que nos interesa, pero vamos a ahondar un poquito más adelante de este tema. Pero preliminarmente podemos decir que el recurso de casación se constituye básicamente en un recurso de impugnación extraordinario, de carácter extraordinario y de una naturaleza predominantemente formal. ¿Esto por qué? Porque en virtud de este recurso lo que se solicita es que el Tribunal Supremo de Justicia básicamente verifique
la aplicación o la interpretación de las normas en una resolución que ha sido emitida por un tribunal inferior o un juez de primera instancia. En todo caso, por el tribunal de apelación en materia ordinaria, ¿no? Solamente en materia agroambiental es donde el tribunal de casación revisa las resoluciones del juez de primera instancia. ¿Esto para qué? Tiene la finalidad de que se corrija precisamente este error y el Tribunal de Casación pueda establecer cuál es la interpretación o la aplicación correcta, ¿no? De la norma que ha sido cuestionada. Eh, Básicamente uno de los fines que tiene este recurso, es decir, el recurso de casación, es que se pueda unificar y de alguna manera definir la doctrina jurisprudencial que va a constituir precisamente el tema de el lineamiento o la directriz que deben seguir los diferentes tribunales inferiores a tiempo de resolver casos análogos. Por lo tanto, se puede decir que el recurso de casación, que es conocido por el Supremo de Justicia, no constituye una tercera instancia, sino en realidad se constituye en un nuevo juicio de puro derecho donde precisamente se va a revisar lo que les decía, ¿no? La correcta aplicación o la incorrecta aplicación de la norma o la interpretación de la norma. Y por ello podemos decir que el recurso de casación se constituye una demanda de puro derecho que está sujeta al cumplimiento de determinados requisitos que están establecidos en la ley. Luego tenemos al recurso de compulsa. Este recurso básicamente es un recurso que se les concede a las partes para poder impugnar las resoluciones en las cuales un juez o un tribunal de manera indebida ha negado conceder tal vez un recurso o en todo caso ha concedido este recurso pero lo ha concedido de manera errónea. Entonces, eh, básicamente esto es para corregir el tema de la concesión de un recurso, ¿no? Normalmente algunos tribunales o jueces pueden omitir tal vez el tema, por ejemplo, el tema del plazo. Imaginemos que un recurso ha sido planteado dentro del plazo establecido por ley, pero el tribunal o el juez de primera instancia pues asumen que está fuera del plazo y no conceden el recurso. Entonces es precisamente ahí donde se plantea este recurso para que el tribunal superior pueda corregir el error del juez o del tribunal de primera instancia, ¿no? Finalmente tenemos al recurso de revisión extraordinaria de sentencia, que como les había indicado hace un momento, va a constituir básicamente un recurso que tiene por objeto básicamente examinar de nuevo una sentencia que ya tiene calidad bueno, autoridad de cosa juzgada. Esto, pero implica el cumplimiento de una serie de requisitos que deben ser cumplidos por el perdidoso a tiempo de activar este recurso, ¿no? Lo que básicamente pretende este recurso es revisar una sentencia ejecutoriada en los casos excepcionales que justifiquen precisamente este nuevo examen, ¿no? Con el objetivo precisamente, como todos los recursos, de subsanar el error en el cual hubieran incurrido el juez de primera instancia, ¿no? Y si nos abocamos a los presupuestos de este recurso, los vamos a encontrar en el artículo 284 del Código Procesal Civil. Bueno, ahora sí ingresamos ya al tema que nos interesa en la presente clase, que es el tema del recurso de casación dentro del proceso civil y familiar, ¿no? Como bien nosotros sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico, el recurso de casación es considerado tal vez el recurso más importante, ¿no? Y también uno de los más usuales de los recursos. ¿Por qué? Porque este recurso se constituye en el último remedio procesal para lograr que el máximo tribunal de justicia, en este caso, si hablamos de nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Supremo de Justicia, pues corrija los errores en los que hubiera incurrido una determinada autoridad o un tribunal jurisdiccional, ¿no? Entonces, en ese entendido, podemos decir que la finalidad del recurso de casación básicamente va a ser privilegiar de alguna manera la correcta aplicación de la ley y de esa manera, pues, alcanzar la justicia en los procesos judiciales. Pero algo que se debe considerar es que este recurso constituye un nuevo juicio de puro derecho, como les decía hace un momento. Esto respecto de los puntos que van a ser planteados en el recurso y que han sido precisamente resueltos por el tribunal o el juez de primer grado, ¿no? Y entonces, por esta razón, precisamente este recurso no se trata de una tercera instancia, ya que el Tribunal de Casación se constituye en un tribunal de puro derecho.
Además, esto se considera así porque el Tribunal de Casación precisamente solamente ve o realiza un control de legalidad de las sentencias y no realiza un control, o más bien no realiza una nueva valoración de los hechos que hubieran sido, se hubieran tal vez puesto en debate dentro de un determinado proceso judicial. Por eso algunos autores, por ejemplo, citando tal vez al doctor Córdoba Saavedra y también al doctor Castellanos Trigo, definen de alguna manera a este recurso como un medio que se utiliza para impugnar la correcta o la indebida aplicación de la norma, ¿no? Por eso precisamente, porque como les decía, esta demanda, bueno, este recurso se constituye en un nuevo juicio de puro derecho. Ujú. Y tiene la finalidad, entre otras, de unificar la interpretación que se debe dar precisamente a la ley. Esto para evitar que los órganos inferiores realicen interpretaciones diversas, ¿no? Entonces, de esta definición nosotros tal vez podemos desprender que el recurso de casación se va a constituir en un recurso de carácter extraordinario y un último recurso en realidad en materia ordinaria que la ley le concede a un litigante, ¿no? Eh, ¿Esto para qué? Para que precisamente el Tribunal de Casación pueda de alguna manera invalidar tal vez la resolución que les resulte adversa, ¿no? A la parte que ha planteado este recurso. Aunque como hemos venido diciendo, siempre es preciso considerar que este recurso no procede en cualquier situación y en contra de cualquier resolución, ¿no? Por ello es que la doctrina precisamente considera que el recurso de casación no es precisamente un recurso, sino una demanda de puro derecho, que tiene la finalidad de conseguir que el máximo tribunal de justicia se establezca de alguna manera el imperio de la Constitución y de la ley. Y esto lo hace precisamente estableciendo cuál es la doctrina jurisprudencial aplicable al caso, y que como ya habíamos hablado en las anteriores clases, va a constituir precisamente el precedente jurisprudencial que debe ser aplicado por los jueces y los tribunales inferiores en los casos análogos, ¿no? Entonces, como se puede notar, una de las finalidades de este recurso es también la unificación de la interpretación que se debe dar a la ley. Esto para evitar que los órganos inferiores realicen interpretaciones, tal vez llamémosla antojadizas, ¿no? Y desde luego van a resultar contradictorias, ¿no? Ahora, desde dentro de nuestra economía jurídica, concretamente dentro de nuestra normativa procesal, este recurso se encuentra regulado por el artículo 270 del Código Procesal Civil. Y en la jurisprudencia tal vez podemos citar algunos autos supremos como el auto supremo 1468 quebrado 2004-R, el auto supremo 1005 quebrado 2018 del 5 de octubre, que de alguna manera buscan definir la naturaleza y la finalidad de este recurso. Y además establecen que este recurso es un medio procesal que se apertura bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, ¿no? Esto tanto en la forma como en el fondo, y desde luego sin el cumplimiento de estos requisitos, pues el recurso resulta improcedente. En lo que respecta a su naturaleza, podemos decir que este recurso es un recurso extraordinario y formal. ¿Por qué? Porque es extraordinario porque el uso de este recurso es limitado, ya que a la diferencia de los otros recursos ordinarios como el recurso de apelación, en este caso el recurso de casación solo procede en los casos que están precisamente previstos en la ley. Y también se le nota se le otorga esta naturaleza extraordinaria porque el Tribunal de Casación no juzga, como les decía, los hechos que han sido litigados por las partes, sino lo que va a juzgar básicamente son las infracciones o los quebrantamientos que se dan a la ley, ¿no? Esto en la sentencia impugnada, desde luego. Algunas de las características que podemos resaltar de este recurso es que es un recurso de carácter público. Y se dice que es de carácter público, ¿por qué? Porque el recurso de casación es un instrumento procesal que de acuerdo al artículo 261, perdón, el artículo 271 del Código Procesal Civil, eh, este recurso va a proceder básicamente ante la existencia de una violación, de una errónea interpretación o de una indebida aplicación de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del análisis de estas causales o de estos vicios o de estas denuncias, el Tribunal Supremo de Justicia no solamente va a analizar un tema particular, ¿no? Sino lo que va a ver más bien aquí es una cuestión del derecho, pero como una cuestión ya de interés social.
¿Esto qué quiere decir? Que el recurso de casación lo que va a hacer en realidad ya es proteger un interés público, esto a través de la uniformización de la interpretación que se le va a dar a las normas, ya que como les había dicho al inicio de esta clase, también uno de los principales fines o funciones del recurso de casación es precisamente la uniformización de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, a través de este rol fiscalizador que tiene el recurso de casación, pues lo que va a hacer en realidad no solamente es resolver un caso particular o un caso que esté vinculado a personas particulares, sino que en realidad su finalidad va a ser realizar un análisis va a tener un alcance social porque precisamente la interpretación que va a hacer de las normas a partir del planteamiento del recurso de casación puede incumbir pues a un conglomerado social muy amplio, ¿no? Porque no, desde luego no, si bien va a resolver un caso concreto, la interpretación que va a realizar de las normas que van a resolver este caso concreto pues tienen un alcance mucho más amplio, ¿no? Entonces no se restringe precisamente a un tema privado, ¿no? Sino más bien tiene un carácter público. Otra característica del recurso de casación es que, como les había dicho, es un recurso extraordinario. Es extraordinario porque básicamente este recurso tiene dos elementos muy importantes y es que primero solo procede en los casos que están expresamente señalados por ley, lo que quiere decir que el recurso de casación se exige, ¿no? Por este principio que les había dicho que es el principio de legalidad, que permite establecer que la ley va a ser, ¿no? La que va a definir las causales o los motivos de procedencia del recurso de casación. Es decir, que todas las causales por las cuales va a proceder ya están preestablecidas en la norma, ¿no? Esto bajo un sistema incluso de números clausus, porque en todo caso la ley no permite, digamos, aperturar mayores causales más que las que ya están establecidas en el Código Procesal Civil en este caso, ¿no? Entonces, precisamente por eso la jurisprudencia dice que el recurso de casación es extraordinario porque no se permite que a través de la interpretación analógica se puedan ampliar las causales por las cuales va a proceder este recurso. Y en todo caso, el planteamiento de este recurso debe estar expresamente enmarcado en las causales que establece el Código Procesal Civil. Un segundo aspecto referente al carácter extraordinario de este recurso está vinculado a que la casación únicamente procede ante la inexistencia de otros remedios procesales, o sea, de otros medios impugnatorios de carácter ordinario. ¿Eso qué quiere decir? Que este recurso no puede ser interpuesto sin que previamente el auto o la sentencia, el auto definitivo o la sentencia, pues hayan sido revisados por un tribunal, en este caso por un tribunal de apelación, ¿no? O sea, no se puede saltar esta fase, básicamente. No es que presentas, no es que se emite la sentencia e inmediatamente se puede plantear el recurso de casación, por lo menos no en materia ordinaria, ¿no? Entonces, precisamente aquí dije un principio que es el per saltum, que impide de alguna manera que el justiciable pueda plantear de manera directa este recurso de casación contra una resolución que todavía no ha sido revisada por un tribunal de apelación. Entonces, ese también es otro elemento que configura precisamente el carácter extraordinario del recurso de casación. Otra característica que encontramos dentro de la doctrina es que el recurso de casación es un recurso vertical. Eh, Básicamente, al igual que los demás recursos, con excepción del recurso de reposición, podemos decir que el recurso de casación tiene una naturaleza vertical porque este recurso precisamente es resuelto por un órgano jurisdiccional superior y que es distinto al órgano jurisdiccional que ha emitido la resolución impugnada, ¿no? En otros términos, se puede decir que el recurso de casación responde a un sistema vertical que está marcado por un orden jerárquico respecto al órgano que precisamente emite la resolución impugnada y el órgano que va a resolver precisamente la impugnación, ¿no? Entonces, por eso es que se constituye en un recurso vertical. Luego tenemos que es un recurso formal. Esta básicamente está referida al hecho de que la admisión y la procedencia del recurso de casación está subordinada, como les decía, a la observancia de los requisitos que están establecidos en la ley, ¿no? Y estos requisitos normalmente constituyen, pues, requisitos técnicos y
jurídicos que son nomás completos, ¿no? Complejos, perdón. Desde luego, a diferencia de lo que ocurre con otros recursos como el recurso de apelación, el recurso de casación pues no procede con la simple presencia de algunos alegatos o de algunos argumentos de disconformidad contra una resolución, ¿no? En todo caso, estos argumentos deben subsumirse a las causales que están establecidas en la ley para que este recurso proceda. Por otra parte, tenemos que el recurso de casación es un recurso que va a generar la suspensión del proceso. ¿Esto qué implica, no? Implica que el recurso de casación siempre se concede en el efecto suspensivo. Lo que quiere decir que la eficacia y la ejecución de una resolución, en todo caso de la resolución impugnada, se va a suspender, ¿no? Entre tanto, no se ha resuelto el recurso de casación. Igualmente, este efecto suspensivo implica que la competencia del juzgador de primera instancia, así como del juzgador o del tribunal de apelación, se van a suspender también. Esto, porque se encuentra en suspenso la resolución del recurso de casación, ¿no? Claro que siempre existen excepciones, ¿no? Porque esto no va a impedir que se pueda, por ejemplo, ejecutar de manera parcial o de manera provisional la sentencia, porque existe esa posibilidad en nuestro Código Procesal Civil. Si no me equivoco, el artículo 397 y el artículo 402 del Código Procesal Civil permiten la ejecución parcial y ejecución provisional de las sentencias que incluso se encuentren impugnadas, ¿no? En este caso, otra vez por el recurso de apelación e incluso por el recurso de casación. Otra característica importante del recurso de casación es que este recurso tiene un trámite inmediato. Podemos decir que este recurso, a partir de lo establecido en el artículo 277, es pues un recurso que en su procedimiento, digamos, implica el cumplimiento de plazos no más cortos para precisamente la emisión del auto supremo. Como bien sabemos nosotros, la casación, una vez que es remitida al Tribunal Supremo de Justicia, se tiene que sortear, ¿no? Dentro del plazo de 10 días y dentro de, bueno, una vez sorteado, lo que procede es pues la admisión o el rechazo del recurso, ¿no? En el caso de que sea admitido el recurso de casación, básicamente se tiene un plazo, si no me equivoco, de 48 horas para que se sortee un magistrado relator y este magistrado relator en el plazo de 30 días debe emitir el auto supremo, ¿no? Y en el caso de que el recurso sea rechazado, o sea, en todo caso sea declarado improcedente, entonces inmediatamente tiene que ser devuelto al juzgado de origen. Entonces, si se dan cuenta, es un procedimiento nomás, pues inmediato, ¿no? Que tal vez en la práctica no se cumple de esa manera, por lo menos en materia civil entiendo yo que a la fecha ya el Tribunal Superior de Justicia en su sala civil de alguna manera ya cumple estos plazos, pero creo que todavía hay ciertas falencias en algunas otras salas, particularmente en las salas sociales que por su carga procesal pues no pueden cumplir precisamente el tema de los plazos que establece el código, ¿no? Bueno, una vez que hemos entendido las características del recurso de casación, y aquí está el tema tal vez más importante para este módulo, vamos a hablar un poquito sobre el tema de los fines y las funciones del recurso de casación. Tal vez en resumen podemos decir que la función principal de este recurso es básicamente la de realizar el control normativo de las sentencias, porque lo que hace el recurso de casación es verificar la correcta aplicación y la interpretación de las normas que precisamente son pues aplicadas dentro de un caso concreto, ¿no? Con esto, lo que el Tribunal de Casación hace es buscar de alguna manera unificar, uniformizar el tema de la jurisprudencia y otorgar seguridad jurídica, porque precisamente una vez ya uniformizados los criterios jurisprudenciales, se entiende que los tribunales y los jueces inferiores, pues en los casos análogos tendrán pues que aplicar estos entendimientos por el carácter vinculante que tienen las mismas, ¿no? Ahora bien, estas funciones dentro de la doctrina se han conceptualizado de tres maneras, ¿no? Primero, encontramos que el recurso de casación tiene una función nomofiláctica. Luego, encontramos que la casación tiene una función unificadora y finalmente una función diquelógica. En lo que concierne a la función nomofoláctica, podemos decir que la misma básicamente implica que el recurso de casación tiene por finalidad
cuidar la vigencia del ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que el Tribunal de Casación básicamente se va a constituir en un fiscalizador de la ley, ya que precisamente al ejercer esa función, es decir, la función nomofiláctica, lo que hace es hacer un control jerárquico y jurídico sobre la actividad de los jueces inferiores, esto en la actividad perdón, esto en el examen que hace precisamente de las sentencias que se pueden constituir tal vez contrarias al derecho, ¿no? En otros términos, podemos decir que a través de esta función, el Tribunal de Casación lo que realiza es un control normativo de las sentencias. Y tal vez un entendimiento respecto a esta función la podemos encontrar en la sentencia constitucional 1468 quebrado 2004-R, que básicamente nos define este tema de la función nomofiláctica y lo que básicamente nos dice que el Tribunal de Casación se constituiría, dice, en un guardián del ordenamiento legal vigente. O sea, es lo que busca el Tribunal de Casación a partir del planteamiento de un recurso de casación, es resguardar precisamente la vigencia del ordenamiento legal. Y esto a partir de la interpretación o de la aplicación que realiza precisamente de estas normas, porque con ello evita, ¿no? Evita que los jueces puedan realizar interpretaciones discrecionales. La otra función que habíamos hecho mención es la función unificadora. Ya desde luego, como bien lo dice su nombre, el recurso de casación también tiene por finalidad unificar los criterios interpretativos que precisamente realizan los diferentes jueces respecto a los institutos jurídicos o a la ley. Pues algo que no nos podemos olvidar es el hecho de que la ley, al tener un carácter abstracto y genérico, puede generar, ¿no?, que los jueces realicen diferentes interpretaciones. Y es precisamente ahí donde ingresa, ¿no?, la función unificadora del recurso de casación, que desde luego va a permitir que el Tribunal de Casación unifique estos criterios, esto con el objetivo de establecer precisamente un estándar uniforme en la interpretación que se debe dar de las normas. Esto quiere decir que a través de esta función se le va a permitir al Tribunal de Casación establecer los lineamientos jurisprudenciales que van a unificar precisamente los criterios interpretativos o los criterios hermenéuticos que están relacionados a la aplicación o a un determinado instituto jurídico, ¿no? En todo caso, esta función del recurso de casación es muy importante porque va a permitir establecer precisamente los precedentes en vigor. Esto para la comprensión de las normas que van a regular las diferentes controversias judiciales y de esta manera pues va a otorgar respuestas únicas y uniformes a los casos idénticos o análogos. Entonces, nótese que con esta función, que es la función unificadora, precisamente se va a generar la jurisprudencia que va a constituir, ¿no?, el precedente en vigor para que los tribunales inferiores puedan precisamente tener los lineamientos claros en relación a la interpretación o a la aplicación de las normas que deben ser utilizadas en la resolución de sus casos concretos. Entonces, esta es una de las funciones tal vez más relevantes cuando hablamos nosotros de materia jurisprudencial, ¿no? Finalmente, en lo que respecta a las funciones, tenemos a la función diquelógica. Tal vez respecto a esto podemos decir que el recurso de casación de alguna manera permite modificar el alcance de la ley. Y esto con el objeto precisamente de establecer lo justo, ¿no? Como les había dicho al inicio también de esta clase, el recurso de casación tiene una función que está vinculada a establecer lo justo. Entonces, a partir de esta función, lo que se hace es reivindicar precisamente el carácter justiciero del recurso de casación, ya que a través de su uso se va a buscar de alguna manera enmendar el error que ha sido cometido por un juez inferior. Algunos autores consideran que esta función puede romper de alguna manera también el carácter formal del recurso de casación y hasta su carácter extraordinario, ya que va a permitir analizar algunos recursos sin que previamente se hayan cumplido con las causales previstas por la ley. Pero obviamente esto va a ocurrir únicamente para algunos casos donde precisamente se busque, ¿no?, la justiciabilidad de la situación que se ha planteado dentro del conflicto concreto, ¿no? Entonces, tal vez una mejor comprensión de las funciones y los fines del recurso de casación
lo podemos encontrar en algunos autos que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia. Si me permiten citar algunos, podemos ver el auto supremo, por ejemplo, 345 quebrado 2020 del 7 de septiembre. Luego tenemos el auto supremo 277 quebrado 2020 del 13 de julio. Y que de alguna manera, y también está el auto supremo 532 quebrado 2020, que de alguna manera pues hacen resaltar las funciones que cumple el recurso de casación y la importancia de estas funciones precisamente dentro de la materia jurisprudencial, ¿no? Y todos estos autos han sido de alguna manera sistematizados y reiterados por un auto que lo vamos a analizar más adelante, porque es un auto muy, muy importante, muy interesante, que es el auto supremo 633 quebrado 2018-RI del 10 de julio, que de alguna manera va a establecer algunos parámetros muy interesantes del recurso de casación. Y precisamente, ¿no? Hablando ya de este tema, vamos a hablar ya del tema de las causales por las cuales procede un recurso de casación y de las causales por las cuales se puede declarar la improcedencia de un recurso de casación. En lo que concierne a las causales de procedencia, tal vez podemos iniciar, ¿no? Señalando que el recurso de casación, primero, como bien sabemos nosotros, el recurso de casación tiene dos modalidades, ¿no? Una modalidad se constituye en el recurso de casación en la forma y la otra modalidad que es el recurso de casación en el fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos recursos pues son distintos, ¿no? Porque no precisamente están abocados a la misma situación, ya que cada recurso tiene una finalidad distinta. ¿Me permiten unos minutitos, por favor? Estoy ingresando una llamadita que es urgente. Unos segunditos, por favor. Muchas gracias, mil disculpas. Bueno, a ver, continuando. Como les decía, ¿no? El recurso de casación presenta dos modalidades, ¿no? Uno en la forma y otro en el fondo. Desde luego, estos dos recursos no son similares porque cada recurso busca definitivamente o tiene una finalidad distinta, ¿no? Eh, en lo que respecta tal vez al recurso de casación en el fondo, podemos decir que lo que se pretende con este recurso básicamente es que el Tribunal de Casación vaya a casar el auto de vista que ha sido impugnado. Esto a partir de realizar una correcta aplicación o una correcta interpretación de la norma. Y precisamente como lo dice su nombre, este recurso está abocado a la revisión del fondo mismo del proceso, ¿no? Es decir, del problema jurídico que ha sido planteado como objeto de la pretensión dentro del proceso. Entonces, básicamente en este caso, se busca revertir de alguna manera lo que se ha decidido por el Tribunal de Apelación. En cambio, el recurso de casación en la forma, también conocida como recurso de nulidad, va a pretender básicamente la nulidad de los obrados o en todo caso la nulidad de la resolución impugnada. Esto a partir de la correcta aplicación de las normas procesales que básicamente están vinculadas a resguardar el derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, en este escenario, lo que busca el recurrente ya no es atacar el fondo del proceso, sino más bien la forma, ¿no? El trámite del proceso, porque desde luego puede haber concurrido algún vicio procedimental que involucre la vulneración del debido proceso y por lo tanto debe ser restituido, digamos, este derecho con la nulidad de algunos actos procesales. Y en algunos casos, la nulidad abarca únicamente al auto de vista o en otros casos también a la nulidad de obrados, ¿no? Entonces, en ese entendido, tenemos que existen, ¿no? Dos modalidades de recurso de casación que desde luego, para su planteamiento, pues van a requerir del cumplimiento de determinadas condiciones o determinados requisitos, ¿no? En este sentido, nosotros podemos ver que el artículo 274 del Código Procesal Civil de alguna manera impone, ¿no? Cierta carga, precisamente una carga argumentativa a las partes que van a querer plantear este recurso
porque esto va a involucrar que precisamente el recusante adecue los argumentos que van a ser sustento de su recurso a las causales que están establecidas en el Código Procesal Civil. Y desde luego tenga que diferenciar si estos argumentos están abocados al recurso de fondo o al recurso de forma, porque como bien sabemos, estos dos recursos pueden ser planteados conjuntamente o también puede ser planteado solamente en su modalidad en la forma o también puede ser planteado en su modalidad de fondo. Entonces, no precisamente tienen que ir juntos los dos, pero también puede ser planteados. Pero como les decía, desde luego esto involucra una carga argumentativa muy compleja para la parte que va a presentar este recurso de casación, porque todos los argumentos que ellos vayan a plantear para contradecir los argumentos del recurso, del auto de vista o de la resolución impugnada, pues deben adecuarse a las causales que están establecidas en el Código Procesal Civil como las causales de procedencia precisamente del recurso de casación. En ese entendido, cuando hablamos de las causales o del recurso de casación en el fondo, podemos decir que a partir de lo establecido en el artículo 274 del Código Procesal Civil, este recurso va a proceder por las siguientes causales. Primero, por violación de la norma, por interpretación errónea de la norma o por aplicación indebida de la norma. Entonces, en este punto tal vez podemos resaltar un poquito a lo que señala el Auto Supremo número 410 quebrado 2019 del 24 de abril, que de alguna manera define cada una de estas causales y nos dice, ¿no?, que cuando el recusante va a reclamar o va a plantear el recurso de casación en el fondo por violación de la ley, se entiende que lo que está acusando es la infracción directa y dolosa del derecho positivo. ¿Por qué? Porque entiende que el juzgador ha obrado fuera del marco legal y como lo dice su nombre, de manera dolosa, de manera deliberada, ha pretendido violar la ley. Entonces, es precisamente en ese escenario que se debe plantear este recurso a partir de esta causal que es la violación de la ley. Ahora, cuando hablamos de la errónea interpretación de la ley, lo que se acusa básicamente es que la autoridad judicial, al momento de analizar la norma, no ha tomado en cuenta o no ha considerado de forma correcta los parámetros de interpretación que precisamente son establecidos por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Casación o un alto tribunal que emita resoluciones vinculantes para el caso concreto. ¿Esto qué quiere decir? Que esta causal va a ser invocada cuando precisamente se advierta que los razonamientos que el juez de primera instancia o en todo caso el tribunal de apelación ha aplicado para resolver el caso están fuera del marco de los parámetros establecidos por la jurisprudencia de los tribunales de cierre. Entonces, en esos casos, pues concluirá precisamente la errónea interpretación de la ley y lo que tendrá que hacer el recusante es precisamente invocar cuál es la interpretación adecuada que se debe hacer a esta ley, respecto a esta ley y con base en ello, pues de alguna manera enmendar el error en el cual hubiera incurrido el Tribunal de Apelación. Luego está el tema de la indebida aplicación de la ley. En este caso, lo que se denuncia básicamente es que el juez no ha aplicado la norma correcta, es decir, que ha aplicado tal vez una norma muy ajena al caso concreto. Entonces, o en su defecto, ha subsumido el hecho que se ha planteado en la demanda en una norma que no regula precisamente ese hecho jurídico. Entonces, ahí es precisamente cuando se tiene que plantear el recurso de casación por indebida aplicación de la ley. Es decir, cuando el juez o el tribunal de apelación eh, ha cometido un equívoco al aplicar una norma que no estaba vinculado a los hechos que están precisamente controvertidos dentro del proceso judicial, o en todo caso ha subsumido estos hechos a una norma que precisamente no es la adecuada. Entonces, si se dan cuenta, esta causal que está establecida en el Código Procesal Civil desprende tres tipos de situaciones, ¿no? No precisamente se puede entender como una sola causal. En realidad, esta causal que es por violación, interpretación errónea o aplicación indebida, exige, ¿no?, que se deba individualizar a cuál de estos supuestos se adecua el reclamo que plantea el recusante cuando está interponiendo el recurso de casación. Y no se puede hacer una interposición a la ligera precisamente cuando se invoca esta causal. Otra causal que vemos para plantear el recurso de casación en el fondo es cuando existe error de hecho y error de derecho en la valoración de la prueba.
En lo que se respecta al tema del error de derecho, podemos decir que está referida básicamente al error en el cual incurre el juez cuando le da un determinado valor probatorio a una prueba. Es decir, cuando le otorga cierto estatus jurídicos a una prueba que no le corresponde. Por ejemplo, a ver, ahí podemos encontrar el caso donde un juez tal vez desconoce, por ejemplo, la prueba de la confesión espontánea y tal vez la considera como una simple declaración informativa. Entonces, nótese ahí que, por ejemplo, una confesión espontánea que tiene una calidad probatoria, un valor probatorio que ya está establecido por la ley, es desconocido por el juez. Entonces, en ese escenario, cuando el juez incurre en ese error, es que la parte recurrente precisamente puede invocar esta causal del error de derecho en la valoración de la prueba y hacer notar al tribunal de casación que el juez o el tribunal de apelación pues no ha tomado en cuenta el valor probatorio de una prueba, el valor que le otorga la ley y ha desconocido ese valor o es más, le ha dado un valor inferior o lo ha considerado como otro tipo de prueba que precisamente no era el que tendría que haberse le otorgado esta prueba. Entonces, un otro ejemplo mucho más sencillo tal vez de esto es cuando, por ejemplo, un juez le da un valor probatorio a una prueba documental, no sé, a una fotocopia simple como si fuera una prueba documental que cumple los requisitos, digamos, establecidos en la ley, ¿no? Entonces no toma en cuenta que simplemente es una fotocopia simple y es más, tal vez hasta ha sido refutada por la parte contraria, entonces en ese escenario se desconoce el valor probatorio, ¿no? De este elemento que ha sido presentado como prueba por alguna de las partes. Entonces en esos escenarios es que el justiciable o el recusante, pues, puede hacer notar precisamente el error de derecho en la valoración de la prueba. Luego está el error de hecho en la valoración de la prueba también como una causal para plantear el recurso de casación en el fondo. En este caso, lo que ya se denuncia es el error del juez, pero al considerar el contenido de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente no sé, es en un ejemplo, digamos, el juez ha declarado probado un hecho con base en una prueba que no demuestra precisamente ese hecho, ¿no? O sea, puede decir que una prueba documental X ha demostrado un determinado hecho planteado en la demanda, cuando en realidad esa prueba documental en ningún momento hace referencia a ese hecho concreto, ¿no? Entonces ahí existe precisamente un error respecto al contenido de esa prueba. Entonces, en ese escenario, pues el recusante tendrá que hacer notar el error de hecho en la valoración de esa prueba y poder plantear esto como causal para precisamente interponer su recurso de casación en el punto. Entonces, nótese que las causales precisamente que están establecidas en el Código Procesal Civil para invocar este recurso están vinculadas exclusivamente al objeto del proceso, no al fondo mismo del proceso, para que precisamente el Tribunal de Casación pueda realizar un nuevo análisis de todo el proceso y en ese entendido tal vez revocar, en todo caso se llamaría casar, ¿no? Casar el auto de vista y revocar o revertir por la decisión del Tribunal de Apelación una vez que se ha advertido los errores precisamente se han descrito, ¿no? A partir de las causales que están establecidas en el Código Procesal Civil. Luego tenemos al recurso de casación en la forma. En este caso, las causales que van a permitir la interposición de este recurso en la forma están establecidas en el artículo 220 del Código Procesal Civil y básicamente dice que este recurso procede primero contra aquellas resoluciones que han sido dictadas, por ejemplo, por una autoridad incompetente. Luego, también está habilitado este recurso para refutar o impugnar más bien una resolución que haya sido emitida contraviniendo la ley procesal, también contra aquella resolución que haya sido dictada por una autoridad que estaba impedida por ley. Por ejemplo, en un escenario cuando existía, no sé, una recusación que haya sido declarada legal, en ese escenario, por ejemplo, esa autoridad no podía emitir una resolución y esta resolución ha sido dictada, pues, por una autoridad precisamente impedida por ley. Entonces, en ese escenario se puede plantear este recurso de casación en la forma. También se puede plantear este recurso cuando falte un trámite o alguna diligencia que sea esencial para el proceso, ¿no? Y desde luego también cuando el juez haya incurrido en un error procesal que esté expresamente penado con la nulidad por la ley. Entonces, en esos escenarios también se puede plantear el recurso de casación en la forma. Y finalmente, cuando el juez o el tribunal de apelación haya otorgado más de lo que se ha pedido en la demanda, ¿no? Entonces, en estos escenarios ya entramos en un tema de incongruencias, ¿no? Incongruencia ultrapetita, extrapetita, citrapetita, etcétera. Entonces,
Nótese que todas estas causales del recurso de casación en la forma están vinculadas precisamente a temas procedimentales y vinculadas a vicios, ¿no? Que se pueden presentar, ya sea dentro de una resolución judicial, como hablábamos, el tema de la incongruencia, por ejemplo, o el tema de la falta de motivación, fundamentación, o a los vicios procedimentales ya del trámite propiamente dicho, ¿no? Entonces, es precisamente en esos escenarios que se puede plantear el recurso de casación en la forma. Ahora bien, hemos analizado hasta este punto las causales de procedencia, básicamente, del recurso de casación, ya sea en su modalidad de recurso de forma o de recurso de fondo. Entonces, ahora lo que corresponde analizar ya para finalizar esta clase es el tema de las causales de improcedencia del recurso de casación, es decir, los escenarios en los cuales el recurso de casación es declarado improcedente por el Tribunal de Casación, ¿no? Cuando hablamos de las causales de improcedencia, tenemos que dividir esto en dos partes. Una que es titulada como las causales de improcedencia objetivas o regladas, y la otra que son las causales de improcedencia subjetivas o también llamadas autorestricciones jurisprudenciales. Tal vez para tener una mejor comprensión precisamente de estas causales podemos acudir, y como les decía hace un momento, a un auto supremo que ha sido emitido el año 2018, muy interesante, que es precisamente el que ha sistematizado estas causales de procedencia objetivas y las subjetivas. Es el auto supremo 633 quebrado 2018-R del 10 de junio, la cual precisamente ha sistematizado todos los lineamientos jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia que estaban vinculados al tema de la improcedencia del recurso de casación. Y en esa medida ha definido estas causales de improcedencia objetivas y las causales de improcedencia subjetivas. Este auto supremo, ¿qué nos dice, no? En lo que respecta a las causales de improcedencia objetivas o regladas también, básicamente nos dice que estas causales son todas las que están establecidas en el propio Código Procesal Civil, es decir, son las causales de improcedencia que ya están reconocidas por nuestra ley, ¿no? Entonces, cuando concurren estos supuestos, es precisamente que el Tribunal de Casación lo que hace es declarar la improcedencia del recurso de casación. Entre estas causales podemos tal vez resaltar, por ejemplo, al tema del plazo para interponer el recurso de casación. Como bien nosotros sabemos, al igual que todos los recursos, el recurso de casación se plantea en un determinado plazo, que en este caso está establecido en el artículo 273 del Código Procesal Civil, que nos dice que la parte que quiera plantear este recurso tiene 10 días para presentarlo, ¿no? Y en todo caso, si lo presentare fuera de este plazo, pues el Tribunal de Casación lo va a declarar la improcedencia del recurso. Entonces ya es una causal reglada, porque como les digo, está regulada precisamente en el Código Procesal Civil. Otra causal objetiva o reglada es la vinculada al tipo de resolución que se va a impugnar. Esta causal está expresamente reconocida en el artículo 271 del Código Procesal Civil. Y esta norma, de manera textual, nos refiere que el recurso de casación, perdón, solamente va a proceder contra los autos de vista en los casos y en los casos expresamente establecidos por ley. Esto básicamente está vinculado al tema de las resoluciones definitivas, ¿no? La jurisprudencia ha regulado esta situación y dice que el recurso de casación solamente va a proceder contra los autos de vista que resuelvan sentencias, o sea, que resuelvan recursos de apelación contra sentencias y autos definitivos. Estos razonamientos, por ejemplo, los podemos encontrar y así muchos ejemplos en, por ejemplo, los autos supremos, el número 72 quebrado 2018-R del 15 de febrero. Otro ejemplo lo encontramos en el auto supremo 178 quebrado 2018 del 26 de marzo. También el auto supremo 63 quebrado 2018 del 15 de febrero y el auto supremo 654 quebrado 2018 del 18 de julio. Todos estos autos básicamente hacen referencia a los tipos de resolución contra las cuales va a proceder el recurso de casación. Entonces, este también se constituye uno de los impedimentos, digamos, para la procedencia del recurso de casación. ¿Esto qué quiere decir? Que en un escenario donde un recusante plantee, no sé, un recurso de casación contra una providencia, imagínense en un extremo, digamos, obviamente a partir de estos lineamientos y de lo establecido en el artículo 270 del Código Procesal Civil, el Tribunal de Casación va a declarar la improcedencia de ese recurso de casación.
Otra causal de improcedencia está vinculada al tema de la legitimación para recusir. Este supuesto igualmente está regulado en el Código Procesal Civil, concretamente en el artículo 272, en su parágrafo segundo, que en resumen nos señala que únicamente puede recurrir de casación quien ha planteado el recurso de casación previamente. Esto quiere decir que quien no ha planteado quien no ha presentado el recurso de apelación o ni siquiera se ha adherido a un recurso que hubiera planteado la otra parte, no puede presentar el recurso de casación. Entonces ahí se dan cuenta que también este tema está vinculado al tema de que no se pueden saltar las fases, ¿no? Y hablábamos hace rato sobre un tema del carácter vertical del recurso de casación, que precisamente está abocado a esta causal, ¿no? A esta causal de improcedencia. Básicamente nos dice que si tú no has planteado un recurso de apelación, no puedes recurrir de casación. Mínimamente tendrías que haberte adherido al recurso que ha planteado la otra parte. Esta causal también tiene algunos lineamientos jurisprudenciales que han sido regulados, en este caso, por ejemplo, por el Auto Supremo número 1306, quebrado 2016, del 15 de noviembre, y el Auto Supremo 846, quebrado 2018, del 5 de septiembre. Entonces, estos autos supremos igual nos plantean determinados supuestos en los cuales se ha declarado la improcedencia del recurso de casación a partir del análisis de la legitimación para recurrir, esto como una causal de improcedencia de este recurso. Finalmente, en lo que respecta a las causales de improcedencia objetivas o regladas, tenemos al tema de la expresión de los puntos de controversia. Esta causal está expresamente reconocida en el artículo 274 en su parágrafo 1 del Código Procesal Civil y también básicamente nos dice que el recurrente en este caso debe exponer de manera clara cuáles son los fundamentos de su recurso y a qué supuestos normativos de procedencia se van a adecuar. Además dice, debe establecer cuál es el error en el cual hubiera incurrido el tribunal de alzada y cómo debe ser enmendado este error. Entonces, nótese que esta causal de improcedencia está vinculada estrechamente al carácter formal y extraordinario del recurso de casación, porque nos dice que el recurrente debe cumplir con esa carga argumentativa en la cual permita entender cuáles son los fundamentos por los cuales se está planteando este recurso, cómo estos fundamentos se adecúan a los supuestos normativos de procedencia del recurso de casación, es decir, a las causales de procedencia que hace un momentito hablábamos, ¿no? Y además dice, debe establecer, dice, cuál es el error, cómo se manifiesta el error en la resolución que es recurrida y finalmente debe indicar cómo se debe separar este error. Entonces, nótese que este tema está vinculado precisamente a una carga argumentativa muy compleja que debe cumplir el recurrente a tiempo de plantear el recurso de casación. Y si no la cumpliere, desde luego, esto va a generar que el Tribunal de Casación pues declare la improcedencia de este recurso. Entonces, son todas estas las causales por las cuales un recurso puede ser declarado improcedente, esto dentro del marco de lo que está establecido en el Código Procesal Civil, porque como bien lo hemos dicho, estas son causales de improcedencia objetivas o regladas, ¿no? Que están normadas ya en nuestra normativa procesal civil. Por último, tenemos las causales de improcedencia subjetivas o también denominadas autorestricciones jurisprudenciales. ¿Y por qué se llaman autorestricciones jurisprudenciales? Porque precisamente estas causales de improcedencia han sido creadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Concretamente, como les había dicho hace un momento, estas causales han sido sistematizadas en el Auto Supremo número 633, quebrado 2018, del 10 de julio, donde el Tribunal Supremo de Justicia, resolviendo la admisión de un recurso de casación, ha unificado todos los criterios vinculados al tema de las causales de improcedencia del recurso de casación que estaban reguladas en la jurisprudencia de este tribunal. Y entre estas causales, por ejemplo, resaltan el tema de la improcedencia del recurso de casación por el incumplimiento o por la inobservancia del principio per saltum. A ver, eh, cuando hablamos del principio per saltum, debemos entender que el Tribunal Supremo de Justicia entiende, ¿no? Que existe una secuencia, digamos, es decir, existe un orden en el tema de las impugnaciones. Como les habíamos dicho, por el carácter vertical incluso del recurso de casación, se entiende que
para que el recusante pueda plantear este recurso, previamente ha tenido que agotar las otras instancias, es decir, ha tenido que apelar contra la sentencia y una vez que ha tenido una resolución de esta apelación es que recién puede plantear sus recursos de casación. Entonces, lo que nos dice el principio per saltum es que no se puede pasar por alto esta instancia. Entonces, básicamente el el Tribunal Supremo de Justicia señala que cuando un recusante no haya apelado o no haya refutado más bien no haya planteado los agravios que nos trae en casación a momento de plantear la apelación, entonces está incumpliendo este principio del per saltum, porque se está pasando por alto la instancia de apelación para precisamente haber reclamado estos agravios o estas denuncias, ¿no? En todo caso, entonces, eh, precisamente en esos escenarios el Tribunal de Casación define declarar la improcedencia de estos recursos porque no han cumplido con este carácter vertical del recurso de casación, ¿no? Entonces, es decir, no han agotado todas las instancias para poder llegar a esta última, y que si bien no es una instancia, pues es el que ejerce el control normativo de la sentencia, entonces previamente exige precisamente que el recusante haya agotado todas estas instancias para poder ingresar al análisis de los argumentos que están planteados en la casación. A ver, dicho en otros términos, si el recusante presenta unos argumentos en la casación que no han sido planteados en la apelación, entonces se entiende que se ha pasado por alto, por eso dice per salto, se ha pasado por alto esta instancia que sería la apelación y esto, según el Tribunal de Casación, genera que su recurso sea declarado improcedente. ¿Por qué? Porque al no haberse planteado estos argumentos cuando se ha planteado la apelación, obviamente ha impedido que el Tribunal de Apelación ingrese a considerar esos reclamos. Por lo tanto, el Tribunal de Casación no puede hacer ninguna consideración respecto a estos porque no existe un argumento precisamente que haya sido emitido por el Tribunal de Apelación en relación a estos reclamos. Entonces es un tema un poquito complejo, pero muy interesante que lo regula la jurisprudencia cuando habla del tema de las causales de improcedencia subjetivas. Y tal vez, si ustedes se permiten revisar el auto supremo 375, perdón, quebrado 2014 y el auto supremo 677, quebrado 2018, van a poder tal vez entender un poquito más este tema de la aplicación de este principio a momento de revisar un recurso de casación. Otra causal que regula la jurisprudencia para declarar la improcedencia del recurso de casación está vinculada al tema de los reclamos del recurso propiamente. ¿Esto qué quiere decir? Dice el Tribunal Supremo de Justicia que los reclamos o los argumentos que se plantean en la casación deben estar abocados estrictamente a los argumentos de la resolución precisamente que ha sido impugnada. ¿Esto qué quiere decir? Que si la resolución impugnada ha resuelto el fondo del proceso, es decir, no sé, ha, ha- ¿qué se llama? Ha revocado o ha confirmado una sentencia, entonces los argumentos de la casación deben estar abocados precisamente a esos argumentos del auto del auto de vista que ha resuelto el fondo del proceso. Entonces no puede argumentar otros extremos que no estén vinculados a ese tema. Esto, en un ejemplo, un recurso de casación no puede, por ejemplo, en un recurso de casación no se pueden plantear argumentos de forma cuando el auto de vista ha resuelto el fondo del proceso. Entonces, resulta incongruente si se dan cuenta. Entonces, por esa razón, el Tribunal de Casación dice, ¿no?, que cuando se presentan estos escenarios donde el recusante plantea argumentos de fondo contra una resolución anulatoria, o al revés, cuando planteas argumentos de forma contra una resolución que resuelve el fondo, entonces esto impide que el Tribunal de Casación pueda ingresar a considerar este recurso. Por lo tanto, también lo declara improcedente.
Entonces, en este caso podemos ver, por ejemplo, los autos supremos 575 quebrado 2018, el auto supremo 906 quebrado 2018 y el auto supremo 333 quebrado 2021, que de alguna manera nos van ejemplificando cómo el Tribunal de Casación rechaza o en todo caso declara la improcedencia del recurso de casación cuando el recusante pues no adecua su argumentación a los argumentos de la resolución impugnada, ¿no? Luego hay otra causal que nos dice, que también ha sido creada obviamente por la jurisprudencia, que nos dice que el recusante no puede cuestionar la sentencia con un recurso de casación. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede en la casación plantear reclamos contra la sentencia. En realidad, los reclamos tienen que ir contra el auto de vista, contra los argumentos del auto de vista. ¿Por qué? Nuevamente ahí ingresamos por el tema del per saltum, porque se estaría pasando por alto una instancia, ¿no? En la cual tenía que haberse reclamado esta cuestión. Entonces, esta causal de improcedencia también es muy similar al per saltum, pero con algunas variantes, ¿no? Que de alguna u otra manera también están reguladas por la jurisprudencia y tal vez para poder entender muy bien este tema podríamos revisar el Auto Supremo 366 quebrado 2018 y el Auto Supremo 625 quebrado 2020 que nos hablan también sobre esta causa de improcedencia del recurso de casación. Por otra parte, tenemos el tema de la legitimación para recurrir, pero en este caso ya no está vinculado al tema de de si es parte o no del proceso, sino en realidad está vinculado al tema del interés legítimo que tenga sobre la resolución o sobre los derechos que han sido precisamente afectados por la resolución cuestionada. ¿Esto qué quiere decir? Que un recusante no puede venir a reclamar por terceros. Básicamente eso es lo que dice esta jurisprudencia. Nos dice que el recusante tiene que reclamar por derechos propios, porque en el escenario donde el recusante plantee cuestionamientos que estén vinculados a la defensa de derechos de otros sujetos procesales que no sean del recusante, entonces van a generar que el recurso de casación sea declarado improcedente. Entonces, básicamente dice que en este caso el recurso de casación tiene que estar abocado a los derechos del propio recusante, ¿no? Igualmente, aquí encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, está el Auto Supremo 677, el Auto Supremo 45, quebrado 2018, y el Auto Supremo 36, quebrado 2021, que nos hablan, nos hacen algunos ejemplos de este tipo de situaciones donde el Tribunal de Casación va a declarar la improcedencia del recurso de casación, porque en ese recurso se han planteado argumentos que no precisamente están abocados a la defensa de los derechos del recusante, sino de derechos de terceras personas. Finalmente tenemos la improcedencia del recurso de casación cuando se habla sobre la apelación en el efecto diferido. Como bien nosotros sabemos, la apelación en efecto diferido se da contra determinadas resoluciones que precisamente no tienen un carácter definitivo, ¿no? En todo caso, se dan contra resoluciones o autos interlocutorios simples que van a ser resueltos en apelación, donde básicamente se van a revocar, anular o se van a confirmar. Entonces, estas resoluciones, al no tener un carácter definitivo, pues no entran dentro del marco de las resoluciones que pueden ser cuestionadas por el recurso de casación. Entonces, cuando en la apelación se ha cuestionado una cuestión vinculada a una apelación en el efecto diferido y que se la trae nuevamente a casación, pues el Tribunal de Casación lo que hace es declarar la improcedencia de este recurso porque entiende que este auto precisamente no tiene ese carácter como para ser analizado por el recurso de casación. Entonces, son todas esas las causales que han creado precisamente la jurisprudencia del propio Tribunal de Supremo de Justicia para de alguna manera también restringir el planteamiento del recurso de casación, porque entiende que muchas veces el recusante, pues a partir de los principios, como mencionaba el pro actione, puede querer de alguna manera pues actuar arbitrariamente y plantear pues el recurso, digamos, de una manera antojadiza, ¿no? Entonces, estas causales regulan de alguna manera la actividad recursiva de los recurrentes para el planteamiento del recurso de casación. Y desde luego la importancia con el tema que estamos hablando y que desde luego hoy día ya estamos finalizando, que es la jurisprudencia, es pues desde luego muy importante porque como les he podido advertir, todos estos
lineamientos en realidad han sido creados o generados por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ahí se darán cuenta la importancia en realidad del rol que ejerce el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso en materia civil y familiar, porque estos parámetros están aplicados para ambas materias. Entonces, desde luego su actividad interpretativa, su actividad hermenéutica es pues, muy importante porque establece este tipo de lineamientos que deben ser tomados en cuenta, ¿no? Por los tribunales y los jueces de primera instancia y también, ¿no? Por quienes se dedican al ejercicio libre para precisamente tal vez de alguna manera anticipar algunos resultados, ¿no? Y también tomar en cuenta estos lineamientos a tiempo de plantear tal vez el recurso de casación que va a ser precisamente el que va a generar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, hasta aquí hemos abordado todas las temáticas que han sido diseñadas o han sido pues planteadas para este módulo. Espero yo que les haya servido de alguna manera la información que se les ha dado a lo largo de estas ya 8 clases. Entonces, nada, simplemente si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces yo estoy abierto pues en este momento para absolver las mismas. Y luego vamos a hablar del tema del foro y del trabajo final. No sé si tienen alguna duda respecto a este tema que hemos hablado el día de hoy. Bueno, creo que no existe ninguna duda. Espero que todos los conocimientos que se han impartido en esta clase y a lo largo de este módulo, pues sean de provecho de ustedes. Desde luego hemos hecho el mejor de los esfuerzos porque, como ustedes bien sabían, este módulo estaba destinado a ser dictado por otro docente que, por razones que desconocemos, no ha podido, digamos, dictar las clases. Entonces me ha invitado a mí, yo con mucho gusto, desde luego he aceptado esta invitación por la Universidad Pública del Alto. Y nada, ¿no? Espero que nos encontremos en otros escenarios donde podamos también debatir algunos temas vinculados a la jurisprudencia, otros temas en materia civil. A mí me encanta mucho el derecho civil. He tenido el gusto, como les había dicho en la primera clase, de trabajar en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, desde luego, en su sala civil es en la que yo he fungido algunos servicios. Entonces, para mí ha sido muy, muy grato esa experiencia y ahí hemos pues adquirido tal vez los pocos conocimientos que hemos ido compartiendo a lo largo de estas clases. Y nada, ya para finalizar esta clase, en relación a las dudas que tenían ustedes sobre el trabajo final y el tema del foro, pues el foro estaba habilitado hasta el día de hoy, hasta las eh, 11:55. Miren, yo, si ustedes desean, los voy a ampliar por 2 días más hasta el día, a ver, déjenme ver. Hoy estamos en primero. Hasta el jueves 3 lo vamos a habilitar, por favor, el foro, para que puedan participar todos y así no tengan una ausencia en ese tema, ¿no? Y el tema del trabajo final está también habilitado hasta el próximo martes 8 de abril. En relación a esto, lo vamos a ampliar hasta el día viernes 11 de abril. Entonces ya tienen un poquito más de tiempo para que puedan ir elaborando el ensayo que se les ha pedido como un trabajo final. Y también respecto al foro, entonces no creo que exista mayor duda al respecto. No sé, tienen la palabra ustedes ahorita para que podamos resolver cualquier duda. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, estaba viendo la plataforma y indica de que mi trabajo del foro está retrasado. Está en el calendario de marzo, doctor. Perdón, estaba apagado mi micrófono. ¿Qué me decía, doctor? Disculpe. Sí, doctor, ya hice mi foro del análisis de la jurisprudencia.
pero me Ujú. sale como trabajo atrasado. Y he visto en el calendario, los trabajos que usted nos ha dado, está en el calendario de marzo, que correspondería al mes de abril, doctor. Gracias. Ya. Miren, si tienen alguna inquietud de esa naturaleza, a ver si le sacan alguna capturita a su participación del foro y yo lo voy a considerar igual en la nota, ¿no? Porque en todo caso yo voy a ingresar a revisar el foro en más ratito. Entonces voy a ver, tal vez puedo corregir este tema de lo que me dice del calendario. Pero de cualquier modo, para no generar, digamos, muchas controversias, una vez que ustedes participen en el foro, sáquenle una capturita y me la pueden enviar al WhatsApp, simplemente que se haga constar que está su nombre, ¿no? Y yo ya me voy a tomar el tiempo de ir revisando uno por uno en la intervención que han tenido en el foro. Gracias, doctor. Ok, gracias. ¿Otra duda? Doctor, el foro entonces hasta este jueves, ¿no? ¿Perdón? Sí, ¿no? No, no le escuché bien, su audio no está bien. Sí, a ver, doctor, el foro nos va a ampliar hasta el jueves, ¿no? Sí, hasta el jueves lo vamos a ampliar. Y podemos sacarle una captura y mandarle a su WhatsApp, aparte. Exacto, sí, exacto, para evitar, digamos, este tema del sistema que por veces se nos complica, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Ok, ¿otra duda? Doctor, disculpe, el trabajo final se va a mantener nomás la fecha, no pude entender. Respecto al trabajo final, estaba hasta el 8 de abril, lo vamos a ampliar hasta el viernes 11 de abril, ¿ya? Gracias, ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, una Sí, última sí, cosa. dígame. Una última, en cuanto a las ponderaciones, ¿cuánto va a valer el trabajo final y el foro? El trabajo final vale 60 puntos, el foro vale 20 puntos y el trabajo que hemos elaborado la anterior vez en clase vale 20 puntos. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, creo que no tenemos más dudas en relación a los trabajos, entonces con esto estaríamos finalizando ya este módulo. Yo simplemente voy a esperar su participación en el foro y también que nos envíen el trabajo y con esto estaríamos concluyendo esto y nuevamente agradecerles por su participación a lo largo de estas clases y pues nos estamos viendo en otros escenarios académicos. Muchas gracias, que tengan buena noche y que sea de mucho provecho esta maestría, ¿no? Muchas gracias. doctor, perdón, doctor. Sí, dígame. Doctor, disculpe, el tema del ensayo en materia civil nomás tendríamos que hacer o sobre la jurisprudencia o esto. Bueno, como ustedes puedan advertir en las consignas del trabajo, tiene un enfoque doctrinario, ¿no? En realidad, ustedes tienen que partir siempre desde un punto de vista general para poder aterrizar en un punto de vista más particular. Estamos pidiendo que se realice tal vez un análisis de la jurisprudencia como fuente del derecho. Desde luego, eso implica revisar un poco de doctrina en relación a esto y el tema de la influencia, ¿no? De la jurisprudencia para la creación de la norma, para la interpretación de la norma. Y finalmente se les pide, ¿no? Un pequeño ejemplo en relación a un tema específico en materia civil o familiar. Esto lo pueden ustedes buscar en los buscadores de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y ahí ver, pues, o sea, básicamente hacer cita de un auto supremo que tal vez esté en todo caso que esté referido a un instituto procesal o a un instituto sustantivo de materia civil o familiar y establecer si este auto supremo es un precedente que se constituye una línea fundadora, una línea moduladora, una línea mutadora, casi el mismo trabajo que hemos hecho en la anterior clase, pero con el aditamento que en este caso tenemos que hacer un poquito de análisis doctrinario, ¿no? Respecto a la jurisprudencia. Están ahí los puntos precisamente que deben ser considerados a tiempo de realizar el ensayo, ¿no? No son subtítulos, no son puntos que ustedes deben considerar que a tiempo de realizar el ensayo que se les está pidiendo.
Doctor, ¿de cuántas páginas mínimo? Le cuento que entré a revisar, Bien, pero no solamente se la consigna de realizar un ensayo, no me salió el otro está punto. está un documento en PDF subido ahí en la plataforma. Si ustedes pueden ver, está un PDF y en el PDF están todas las instrucciones y también el tema del formato, ¿no? O sea, cuántas hojas tiene que tener, el tipo de letra y toda esta cuestión. Ah, ya, perfecto, doctor, muchas gracias. Lo voy a buscar. Ujú. Gracias. Ok. ¿Alguna duda más? Ya, bueno, entonces con esto estaríamos concluyendo, compañeros, y nuevamente agradecerles y que tengan un buen descanso y bueno, nos estamos viendo en otros escenarios académicos. Y nada, gracias, hasta luego. Doctor, buenas noches. Y buenas noches, doctor, dígame. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Una consulta sobre el trabajo, el primer trabajo que hicieron. Ujú. ¿Se podía hacer una entrega o posterior o ya se cesó la alternativa para presentar ese trabajo? En realidad ya hemos cerrado, ¿no? El plazo para la presentación, pero miren, yo nunca he sido alguien que parta de este tema de los trabajos, de las notas, pero a nosotros se nos exige en la maestría, ¿no? Una manera de evaluarlos. Entonces, miren, yo les voy a dar la posibilidad a los que no han presentado ese trabajo de presentarlo por la mitad de la nota. Eso valía 20 puntos, entonces por 10 puntos más los pueden presentar los que no han presentado en su oportunidad. Y ya creo que la consigna se les ha dado en esa ocasión, entonces pregúntenle a sus compañeros para que puedan realizar ese trabajo y lo pueden presentar también. Yo quisiera que lo presenten máximo hasta el día el jueves, que se va a vencer el plazo del foro también. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Se No, le de qué agradece. pues. Ujú. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle si también a su WhatsApp podríamos consultar si tenemos alguna duda respecto al ensayo, algo que aclarar. No sé si nos podemos comunicar también de manera Claro, interna. claro, WhatsApp. no hay inconveniente, doctores. Yo estoy siempre dispuesto a colaborarlos. Si no les contesto las llamadas porque estoy en la audiencia, entonces, pues más bien mándenme un mensajito o un audio con las dudas que tengan a mi interno y yo les voy a estar resolviendo cualquier duda. Muchas gracias, doctor. ¿No? ¿De qué pues? ¿Alguien más que tenga algo más que decir? Bueno, ahora sí creo que ya se acabaron las dudas y las consultas. Entonces, nada más. Gracias, compañeros. Que tengan muy buena noche y muy buen descanso. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches, doctor. Gracias. Muchas gracias por sus Buenas clases muy noches, doctor. ilustrativas. Muy Gracias, buenas doctor. Gracias. noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Con eso,